Vale, ya estamos. Penúltima clase conmigo, ¿vale? De segunda clase de IVA. Bueno, llevamos media clase de IVA y de aquí pasa, y veremos la última la semana que viene y de ahí pasamos ya a, a gestión, ¿vale? En los temas de gestión empezaréis viendo el tema 3, ¿vale? Los dos primeros son puramente teóricos, por eso lo hacemos primero con el estudio complementario y luego pues alguna pequeña explicación y si tenéis alguna duda o lo que sea, nos la vais planteando, ¿vale? Pero los dos primeros en el supuesto práctico no caen nunca, más sobre la organización del sistema tributario en general y demás, ¿vale? Ese es distinto. Más allá de eso, seguid por favor trabajándome los supuestos, simulacros y demás. Y en IVA ya habéis visto que este primer simulacro que os pasé, los que lo habéis hecho, está bastante bien, es asequible. Pero bueno, que al final en las preguntas de IVA, dentro de que la materia es complicada, las preguntas en sí no son tan difíciles, ¿vale? Son, se va a cosas bastante concretas. Entonces yo creo que se puede resolver bastante bien. La clase de hoy vamos a empezar viendo las exenciones inmobiliarias, que son las más importantes. Las exenciones técnicas veremos justo después y luego ya pasaremos al siguiente tema, ¿vale? Tenemos también bastantes ejercicios al respecto. Entonces, vamos con ello. Os voy a compartir pantalla. Y va a ver las exenciones en las operaciones inmobiliarias. Hay algún concepto que primero os quiero transmitir sobre las operaciones inmobiliarias y esto es más urbanismo que derecho tributario, pero sí que tenemos que conocer alguna cosilla antes de meternos en todo esto. Tenemos que tener claro, por un lado, las ideas de terreno rústico, terreno en curso de urbanización y terreno urbanizado, ¿vale? Los terrenos rústicos, yo creo que todo el mundo sabéis más o menos, todos sabéis más o menos los que son. Son aquellos que están en el campo normalmente y su destino es la explotación agrícola o ganadera o su nueva explotación directamente. ¿Vale? Cuando este tipo de terrenos están cerca de un núcleo urbano o dentro de un núcleo urbano, etcétera, etcétera, se puede plantear convertirlos en terrenos urbanos, es decir, la urbanización de estos terrenos. Para que un terreno pase de rústico a urbano es necesario una autorización administrativa que me autorice la autoridad competente de urbanismo, ¿vale? Que normalmente suele ser local. Y en segundo lugar, también es necesario cumplir ciertos requisitos. ¿Vale? Hay que urbanizar estos terrenos. Una vez se autoriza que comience el proceso, hay que empezar a cumplir ciertos requisitos, que fundamentalmente se encuentran relacionados con dotaciones. ¿Vale? Hay que dar acceso a la red eléctrica, a la red de agua, tiene que haber acceso pavimentado y rodado, etcétera, etcétera. Si se cumplen estos requisitos, un terreno rústico, mientras los está cumpliendo, está en curso de urbanización y una vez los cumple, pasa a ser un terreno urbano. ¿Vale? Cuando está en curso de urbanización se dice que es un terreno urbanizable. ¿Vale? Son términos, son sinónimos. Este es el paso de terreno rústico a terreno urbano. Luego hay otro proceso que también quiero que conozcamos, que es el de la construcción en sí. ¿Vale? Una vez tenemos un terreno, sobre el mismo podemos levantar un inmueble, lo que es la construcción, ¿vale? Y aquí intervienen distintos sujetos. Por una parte, el que promueve que se levante este inmueble, que ya lo habíamos comentado en la última clase, un promotor inmobiliario. Es la persona, entidad, lo que sea, que asume el riesgo y que de levantar el inmueble y que, claro, en caso de que luego se venda, se llevarán los beneficios. También existe la autopromoción, ¿vale? Promover la construcción de una edificación para mí mismo,
¿vale? El promotor es quien lo promueve, quien toma la iniciativa, quien asume los riesgos asociados a la misma. Luego está el constructor, ¿vale? Ambas personas pueden coincidir, pero no tiene por qué, ¿vale? El constructor es quien levanta físicamente el edificio. Y lo normal en los procesos de edificación hoy en día, sobre todo cuando tienen cierta envergadura, es que a su vez el constructor subcontrate ciertas labores. Hay empresas especializadas en la cimentación, hay empresas especializadas en pladur, en techos, en ventanas, en la climatización de los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de labores se pueden subcontratar a distintas empresas. Por eso se habla de contratistas y subcontratistas. Cuando hay un promotor, el contratista suele ser el constructor, y a su vez, cuando subcontrata, pues sí, aparecen estas figuras de los subcontratistas, ¿vale? Quedaos con todas estas ideas porque nos van a ser muy útiles a la hora de ver, tanto aquí como luego al hablar también del sujeto pasivo, lo relativo a la relación entre operaciones inmobiliarias y el IVA. Entonces, al respecto, en primer lugar, vemos que vamos a tener exentas una serie de operaciones inmobiliarias. Lo que se busca en el ámbito del IVA es someter a gravamen aquellas operaciones en las que se genera un valor añadido, ¿vale? Dentro del proceso de construcción. Se considera que existe valor añadido en todo el paso desde terreno rústico a terreno urbano, en todos esos pasos se está aportando valor añadido y también posteriormente mientras se está promoviendo la construcción de una edificación hasta que finaliza la misma. Sin embargo, no existe valor añadido cuando se vende un inmueble de una persona a otra. Normalmente, además, la mayoría de veces es entre particulares. Cuando existe venta de inmuebles que ya se han construido y ha finalizado el proceso constructivo, se considera que ya no existe valor añadido. Y por lo tanto, ahí es donde entra en juego la exención en IVA. Entonces, vamos a ir viendo cómo juega esto. Otra idea que quiero que tengáis también clara es que cuando no opera la exención de IVA, hay que tributar por transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Vale? En este caso, en el ámbito de las operaciones inmobiliarias, ¿vale? No vayamos a extenderlo a todo, pero en el ámbito de las operaciones inmobiliarias, cuando no opera la exención, se tributa por transmisiones patrimoniales onerosas. Entonces, ¿qué tenemos exento? En primer lugar, las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables. Es lo que os he dicho, los terrenos rústicos, cuando un terreno rústico no se considera que se encuentra dentro de este proceso de generación de valor añadido, ¿vale? Entonces, una entrega de terreno rústico, como no se ha generado valor añadido en el curso de la misma, no va a tributar por IVA, va a estar exenta de IVA y tributará por transmisiones patrimoniales onerosas. Lo mismo en terrenos que no tengan la condición de edificables, ¿vale? Incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas que sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, ¿vale? Y también van a estar exentos las entregas de terrenos que se destinen exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público. No obstante, no van a estar exentos, es decir, van a tributar por IVA las entregas de los siguientes terrenos. Terrenos ya urbanizados o en curso de urbanización. Como os he comentado, durante todo este proceso, el paso del terreno rústico a urbano, ¿vale? Sí que existe, sí que se aporta valor añadido. Habíamos hablado de todo el tema de acceso a la red eléctrica, abastecimientos, terreno rodado, etcétera. Se está aportando un valor añadido. Por lo tanto, todas las entregas, mientras el terreno está en curso de urbanización o ya se ha urbanizado, van a tributar por IVA, ¿vale? Salvo aquellos que se destinen exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público. Y tampoco van a estar exentas, es decir, tributan por IVA las entregas de terrenos en los que se hayan enclavadas edificaciones en curso de construcción, es decir, mientras están en el proceso de ser construidas, ¿vale? O cuando ya se hayan terminado, siempre que los terrenos se transmitan conjuntamente con estas edificaciones, que es lo normal, ¿vale? Cuando se transmite, incluso cuando se transmite un piso, se transmite junto con un porcentaje del terreno en el que está enclavado.
¿vale? Entonces, y siempre que las entregas de estas edificaciones estén sujetas y no exentas del impuesto. Sí que van a estar exentas, ¿vale? Segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en los que sean enclavadas, cuando tengan lugar después de terminar la construcción o rehabilitación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las entregas posteriores a una primera entrega de edificación, ¿vale? Se desarrolla el proceso constructivo, finaliza y tenemos nuestro edificio. Entonces, la primera transmisión de este edificio va a estar sujeta a IVA y no exenta. La segunda y siguientes sí que van a estar exentas. ¿Qué entendemos por primera entrega? La realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. Pues eso, la construcción que esté terminada cuando se lleva a cabo la primera entrega está sujeta a IVA y no exenta. No va a tener toda la consideración de primera entrega cuando se haya utilizado el inmueble de forma ininterrumpida por un plazo igual o superior a 2 años por su propio propietario o por titulares de derechos reales de goce y disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. Es decir, lo que se busca con esto es evitar que se falsee una segunda entrega, ¿vale? A través de un contrato de arrendamiento y similares. Vale, vamos a haceros un pequeño esquema y vamos a ir poniendo ejemplos. A ver qué tal os vais enterando de esto. Quiero que me vayáis diciendo si se aplica exención o no en función de los casos. Alberto, empiezo contigo. ¿La entrega de un terreno rústico está exenta o no exenta de IVA? ¿Alberto? ¿Alberto estás? Que te he visto quitarte el micro, pero no sé si... Alberto, no se te oye. No, no. Ah, vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ah, vale, que se me había desconectado, ¿no? O sea, se me había puesto esto es el casco en vez del... Vale, vale. No te preocupes, no pasa nada. Está exenta. Exacto. Somos conscientes de que cuando entregamos un terreno rústico no se está generando ningún tipo de valor añadido. Ahí no hemos cambiado nada, no hemos incrementado su valor. Pensad, y cuando pasa el rústico a urbano, es lo que se comenta en noticias y demás como un pelotazo urbanístico. ¿Vale? Las personas que eran propietarios de estos terrenos rústicos y de repente se los recalifican, pasan a calificarse como urbanos y, y pasan a valer mucho más, ¿vale? Es obvio que se genera valor añadido. ¿Entrega de terreno en curso de urbanización? Alberto, ¿Exento? ¿un terreno en curso de Ah, urbanización es no. añadido o no? No exento, no. Vale, vale. Eso es. Vale, ¿y del terreno ya urbanizado? ¿Tampoco está exento? Exacto, no exenta. Voy a ponerlo bien porque luego siempre os insisto mucho a vosotros. Sujeta y exenta, el terreno rústico, y las otras dos, en curso de urbanización y ya urbanizado, sujeta y no exenta. Vale, sigo con Ana. Cambiamos de terrenos
a edificaciones, ¿vale? Una entrega de edificación en curso. ¿Ahora? Em, exenta. Mientras se está construyendo, ¿estamos aportando valor añadido o no? Tú piensas que no había nada y estás cimentando, haciendo las paredes, techos, suelos, ventanas, mm, climatización, etcétera, etcétera. ¿Ahí estás aportando valor añadido o no? Con respecto a lo Sí. que había antes. ¿Eh? Entonces, sí. Entonces, Entonces ya exenta. exacto. En el momento en el que, guiaos por esta idea, que yo creo que es bastante intuitiva. Cuando estamos abordando valor añadido, no se aplica la exención. Vale. Si acaba de finalizar, Em, sujeta y exenta. si acaba de finalizar, hemos seguido aportando valor añadido hasta ese momento. Vale. ¿Vale? Entonces tenemos que seguir pensando en lo mismo, que está sujeta y no exenta. ¿Vale? Cuando está sujeta y exenta es cuando vamos haciendo segundas entregas. ¿Vale? Yo tú piensas ahora en el piso en el que vives tú, que probablemente, no sé, a lo mejor te acabas de mudar, pero lo más probable es que estés viviendo en un piso que ya pues, se construyó hace un tiempo, el que sea. Ujú. El caso es que tú no has aportado valor añadido a ese piso cuando realizas la entrega, ¿vale? Salvo que seas constructora. Y yo creo No, que no no. es el caso. Entonces, Ah, cuando la entrega que hagas tú, que no le ha aportado un valor añadido a ese piso, va a estar exenta. Pero cuando es una construcción que acaba de terminar, ahí llevamos todo un tiempo de proceso en el cual se ha estado aportando valor añadido, ¿vale? Se ha ido incrementando el valor del inmueble, ¿eso lo ves? sí. ¿Vale? Entonces, por eso está sujeta y no exenta. Una tercera entrega de una edificación. Ana, Sujeta y exenta. ahora sí, sujeta y exenta, eso es. Vale, y un par de cuestiones, perdón, que lo voy sin darme cuenta. La entrega de un piso que al finalizar, la entrega de un piso al señor Y, que al finalizar su edificación estuvo arrendado durante 3 años al señor X. Sigue tú, Ana. Em, sujeta y exenta. Exacto, exacto. En principio, ¿qué tendríamos aquí? ¿Una primera o segunda entrega? Segunda. Claro, no, a ver, en principio, inicialmente, o sea, la idea inicial es que aquí tenemos una primera entrega, ¿no? Porque antes ha estado alquilado y la primera vez que se lo transmites a alguien es ahora, después de 3 años. Pero ¿qué Mm, ocurre? Que ha estado alquilado durante más de 2 años a una persona distinta de aquella a la que se la entrego, sí. ¿vale? Entonces, con esto evitamos que sea una segunda entrega encubierta, ¿vale? Por eso se pone esta regla. Es importante que entendáis esto, ¿eh? O sea, que si alguno no me sigue, que pregunte todo lo que haga falta. ¿Y qué ocurre si se lo entregamos al propio señor X?
sería primera entrega. Exacto, exacto. Como quien lo está utilizando es el mismo al que luego se la entregamos, aquí ya no tenemos por qué aplicar esta cautela, porque es todo el rato el mismo sujeto, así que podemos aplicar la primera entrega. Eso es. Eso es, eso es. Muy bien. Vale, tenemos que pensar, este es un poco prácticamente todas las posibilidades que tenemos con las exenciones inmobiliarias en cuanto a entregas de inmuebles. Mm, Si alguien quiere terminar de copiar, que me avise. Y si alguien tiene alguna duda, que empiece a preguntar, porque de verdad que es importante que esto os quede claro. Vale, perfecto. Es un sujeto, a una entidad, siempre le va a interesar tributar más, siempre le va a interesar más tributar por IVA que por transmisiones patrimoniales onerosas. Es decir, siempre le interesa más, perdón, que esto está mal, sujeta y no exenta aquí al final. Siempre le interesa más que sea una primera entrega, ¿vale? Que sea una segunda entrega. O incluso si hay exención, existe la posibilidad de renuncia, siempre le va a interesar también poder renunciar a la exención, que eso lo vemos ahora. ¿Por qué se debe esto? Porque deducirte la cuota de IVA soportado es mucho más rápido que cuando pagas transmisiones patrimoniales, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, que en lugar de ser IVA soportado, que va a la declaración inmediatamente y demás, es un mayor coste que se deduce vía amortización, ¿vale? Impuesto sobre sociedades. Entonces, quedaos con la idea también de que siempre es más conveniente para una empresa, ¿vale? Siempre le va a interesar más tributar por IVA que por transmisiones patrimoniales onerosas. Vale, seguimos con el tema. Más cosas de las previstas aquí. La exención no se va a aplicar en el caso de entrega de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento por empresas dedicadas habitualmente a realizar estas operaciones. Estos contratos tienen que tener una duración mínima de 10 años. También entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Ahora vamos a ver la rehabilitación. Y las entregas de edificaciones que vayan a ser objeto de demolición con carácter previo a la nueva promoción urbanística. Esto es lógico, ¿vale? Cuando te vas a cargar el edificio entero y volverlo a construir, al final entras de nuevo en esta rueda, en este ciclo de generar valor añadido. Lo mismo ocurre en el caso en el que se rehabilita el inmueble, ¿vale? Se entrega un inmueble para que otro sujeto lo vaya a rehabilitar y después este sujeto que lo ha rehabilitado lo vuelve a entregar. Pues durante todo este ciclo en el que se entrega para su rehabilitación y después se vuelve a entregar, también estamos generando valor añadido y por lo tanto tampoco se aplica la exención. Vale, ¿qué entendemos por rehabilitación a estos efectos? Tenemos dos requisitos, uno cuantitativo y otro cualitativo. Requisito cualitativo, que el objeto principal sea la reconstrucción del inmueble. Y se entiende cumplir este requisito cuando más del 50% del coste total del proyecto se corresponde con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación. Es decir, bueno, vamos a ver el segundo requisito y ahora ponemos ejemplo. Y en segundo lugar, que el coste total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado dentro de los 2 años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o en otro caso del valor de mercado en el momento de iniciarse las obras. A estos efectos se descontará del precio de adquisición el valor de mercado de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo. Entonces, vamos a ver esto.
Vamos con la idea de rehabilitación. Y vamos a poner un ejemplo. Pues comparto ventana. Y es el siguiente. Vamos a determinar si existe rehabilitación o no. El coste del proyecto va a ser igual a 20.000 euros. Precio de adquisición del inmueble, 100.000 euros. De los cuales el 50% le corresponde al suelo. Y dentro de este coste del proyecto, vamos a poner que las bajantes, el cambio de ventanas, perdón. Vale. Candela, voy contigo, ¿vale? Vale, Vamos a ver los dos requisitos. El requisito cualitativo, en primer lugar. vale. El primer requisito sí que se cumpliría Vale, porque, cuéntame por qué. porque dice que más del 50% del coste del proyecto tiene que ser para obras de consolidación y elementos estructurales. Y aquí Exacto, tenemos 15.000 de 20.000. exacto. Eso es, muy bien. 15.000 euros sobre 20.000 euros es el 75%, es mayor que el 50% que requiere la norma. Por lo tanto, ok, vale. ¿Y el requisito cuantitativo? También se cumpliría porque el coste del proyecto tiene que exceder el 25% del precio de adquisición, pero sin contar el valor del suelo, Exacto. que en este caso 50.000 sería, o sea, de los 50.000, 20.000 es 20.000 más. euros es mayor que el 25% de 50.000, ¿verdad? Sí, Exacto, 25% de 50.000 son 12.500 euros. Entonces, 20.000 euros es mayor, con lo cual también este requisito se cumple, ¿vale? Acordaos siempre que hay que coger solo la parte, hay que quitar la parte del suelo, hay que coger el resto. En este caso, 50% del suelo, o sea que me quedo con 50.000 euros. Entonces, 20.000 euros que me cuesta es más que el 25% de 50.000. Con lo cual, este segundo requisito también se cumpliría. Exacto, así tenemos cumplidos los dos. Y Candela, por lo tanto, como se cumplen estos dos requisitos, la entrega mm, para realizar esta rehabilitación, ¿cómo sería? A efectos de IVA, ¿cómo se calificaría? eh, estaría exenta. Ah, Al revés. no, Date cuenta claro, de al que estamos revés porque entrando en la cambia rueda de el. generación de valor añadido, ¿vale? Exacto. Entonces está no exenta. Y, Sujeto. y una vez finalizada la rehabilitación, la entrega posterior, Sujeta y no exenta, porque si es la exacto, primera. exacto, eso es, eso es, eso es. Durante todo este proceso de nuevo de generación de valor añadido, estamos en supuestos de no exención, sujeto y no exento. Entonces, claro, pensar que todos estos costes que he tenido yo por la rehabilitación, ¿vale? Entonces, el IVA de estos 20.000 euros, el IVA de la adquisición del inmueble, ¿vale? Pues a lo mejor aquí tengo, yo qué sé, que a lo más sea más de 25.000 euros, ¿vale? De IVA.
No es lo mismo que esos 25.000 euros coger y poner IVA soportado 25.000 euros y ya está, ¿vale? Y me libro de ello, bueno, o si es al 10% algo menos, pero vamos, no es lo mismo poner IVA soportado y punto, que si tengo que asumir el coste de transmisiones patrimoniales onerosas, que normalmente es un 8%, que ese 8%, en lugar de llevarlo a IVA soportado y que entre dentro del juego del IVA, sea un mayor coste. Por eso sí.